El origen de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia o Universidad de la Tierra nos remonta a la Edad Media. La caballería villana, un grupo formado por caballeros escuderos, dueñas y doncellas de la oligarquía de la capital del acueducto, iniciaba en el siglo XI un proceso de expansión de pobladores segovianos a ambos lados de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el curso de los ríos Guadarrama, Perales, Cofio y Ausencia. En plena reconquista, la definitiva repoblación de los territorios situados entre el Duero y el Sistema Central, la Extremadura castellana, se vertebró en torno a las llamadas comunidades de villa y tierra. Un determinado territorio era entregado al concejo de una villa con la misión de organizar su repoblación y administrarlo. La villa se erigía en cabeza de la comunidad y los pueblos que iban surgiendo iban conformando su tierra. Entre los siglos XIII y XV, momento de auge de la comunidad, se organiza el territorio en sesmos, divisiones con un fin fundamental, esencialmente la recaudación fiscal y la gestión de las propiedades comunes que compartían. Dentro de las comunidades de ciudad y tierra o de villa y tierra, un sesmo es una división administrativa de esa comunidad. Es decir, las comunidades a la hora de formarse durante la fase de repoblación concejil en la Edad Media, pues tuvieron que hacer en el territorio que pertenecía a cada villa o cada ciudad una división administrativa para irse ocupando esas comunidades, ese territorio. Entonces dividieron el territorio rural, el que iba a ser ocupado por labriegos y por ganaderos, lo dividieron en distintas unidades que en algunas comunidades se llaman ochavos porque la dividieron en 8 partes y en otras comunidades la dividieron en 6 partes originariamente, como en el caso de Segovia, y de ahí viene el término de sesmo. No hay tanto una acotación cuanto la búsqueda de un uso complementario de la tierra. Entonces habría un reparto que querrían tener en zonas de producción de cereal, en zonas más ganaderas, en zonas más madereras, porque estamos hablando de grupos que explotaban conjuntamente esos territorios, a pesar de estar afincados en aldeas y repartidos por el territorio. Este modelo de asentamiento realmente queda redefinido, podríamos decir, con la aparición de los sesmos. Hay que conectar la presencia de sesmos y su organización con la necesidad de recaudar pechos, que es como se llamaban a los impuestos, en la tierra y en la ciudad de Segovia. La división en sesmos aparece en la comunidad de Segovia, aparece al menos desde el siglo XIII. Sobre todo tuvieron funciones administrativas y fiscales, es decir, era la mejor manera para administrar el territorio tan extenso, para administrar el territorio desde la ciudad, desde el concejo ciudadano, desde la oligarquía, y para cobrar los impuestos. A diferencia de las otras repoblaciones del norte del Duero, es una repoblación dirigida, una repoblación que lleva a cabo el rey o alguna persona delegada por él. En este caso es Raimundo de Borgoña, que es su yerno, el que lleva a cabo esa repoblación. Y este tipo de repoblación que se hace en Ávila, en Salamanca o en Segovia, se llama una repoblación también concejil, porque él se encarga a un concejo, que puede ser una villa o en el caso de Segovia, una ciudad, que lleve a cabo esa repoblación. Y desde Segovia se va organizando la creación de aldeas, el apoyo, por ejemplo, para surgir estas aldeas. Se les entrega unas propiedades, se van levantando las casas y luego se quedan unas propiedades comunales para disfrute de todo la tierra, para el disfrute del ganado, etc. Para montes para cortar leña, para la caza. La tierra de Segovia aportaba a la ciudad todo lo que ésta necesitaba. Los sesmos de la comunidad de ciudad y tierra lo que hacen es abarcar pequeños territorios dentro de la comunidad de ciudad y tierra y que abarcan esos 132 pueblos que conforman la comunidad. La función de los sesmos era precisamente organizativa, es decir, poder dentro de cada uno de los sesmos organizar la distribución administrativa de las cargas y de las propias riquezas para poderlo distribuir e incluso poder recaudar los impuestos o los tributos. Cuando se reconquista Segovia, a finales del XI, se va reconquistando también
otros territorios aledaños, cada vez más amplios, porque incluso llegaron a pasar la sierra, y en estos territorios empezaron a surgir también pequeños núcleos de población. Estos pequeños núcleos de población gravitaban, diríamos, en torno a la ciudad, en el sentido de que dependían de ella administrativamente, pagaban los tributos al concejo de la ciudad, los famosos pechos, y al mismo tiempo eran los abastecedores del mercado urbano, abastecedores de productos agrícolas y ganaderos. Era el concejo o la cabeza de la comunidad, villa o ciudad, la que organizaba la repoblación y, por tanto, dividía su territorio, el territorio que comprendía su jurisdicción, en partes, y en el caso de Segovia, pues estas partes se denominaron sesmos, que tomaron el nombre, en principio, de las parroquias urbanas que correspondían pues, a la Trinidad, a San Martín, a Santa Olalla o Santa Eulalia, a San Millán, que eran parroquias de la ciudad. Desde su origen, la comunidad consta de dos partes esenciales, la tierra y la ciudad. En esta estructura organizativa de la ciudad del acueducto y todas las tierras administradas por esta, a través de los sesmos, se da lugar a 10 demarcaciones. Casarrubios, El Espinar, San Martín, Santa Eulalia, San Millán, La Trinidad, Posaderas, Lozoya, San Lorenzo y Cabezas, y la capital como sesmo central. La espina dorsal de esta planificación se sitúa en la Sierra de Guadarrama, que separó los territorios y sesmos de Aquende y Allende de la Sierra. La comunidad se extendía en lo que se llamaba Aquende y Allende Sierra, es decir, pueblos de los que hoy constituyen la provincia de Segovia y pueblos de los que constituyen la provincia de Madrid, incluso en algún momento, en ese momento anterior al desmembramiento de los sesmos, pues algunos pueblos de la provincia de Toledo. Hay que incluir también una zona pues colindante con Villacastín de la provincia de Ávila y colindante con El Espinar, que es pueblos como Peguerinos o bueno, no sé, unos cuantos pueblos de Ávila que pertenecen también a esta comunidad de Segovia. 8 en la parte norte, al norte de la sierra, y 2 en la parte sur, que es el sesmo de Casarrubios y el sesmo de Lozoya. 10 regidos por el concejo, que es la ciudad de Segovia. Cada uno de los sesmos poseía unas costumbres y tradiciones diferenciadas que han pervivido a lo largo de los 10 siglos de historia de la comunidad. Las dulzainas sonaban igual a un lado y al otro de la sierra y bueno, yo creo que había un elemento común que eran las personas y sobre todo la economía de la zona, la economía de la sierra a este lado, es decir, de los pueblos como El Espinar o San Rafael, La Granja, pues eran muy similares a las que había al otro lado de la sierra, pues en el Valle de Lozoya, por ejemplo, ¿no? Actualmente los sesmeros mantienen reuniones para gestionar los bienes que aún comparten, que se basan en pinares, pastos, inmuebles y recursos madereros esencialmente. La labor de un sesmero es asistir a las reuniones de la comunidad de Ciudad y Tierra, que en la actualidad se celebran una vez al mes y donde se sigue toda la actividad que rige la comunidad. Se repasan todos los escritos que entran y salen de la comunidad y se lleva la gestión del patrimonio. Se licitan y se aprueban los pliegos de los lotes de madera que se venden, se sacan a licitación las concesiones administrativas de los distintos establecimientos que hay. Tenemos un campamento de verano que acaba de ser adjudicado en licitación, las piscinas de La Panera y otras instalaciones, Casa Hilario, que está ahora mismo también en reforma. Bueno, pues, y es seguir la administración de lo que es la comunidad. Es momento de mirar hacia atrás para conocer en profundidad cada uno de los 10 sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.
San Millán es uno de los 6 sesmos en los que se constituyó originariamente la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y como tal portó el nombre de una parroquia de la capital. El sesmo de San Millán es uno de los primeros sesmos que se crean al dividirse la tierra. Es uno de los que llevan el nombre de una de las parroquias segovianas. Los pueblos que componen el sesmo de San Millán, espero acordarme de todos, Valverde, que es cabeza del sesmo, Abades, Anaya, Garcillán, Juarros de Riomoros, La Losa, Martín Miguel, Navas de Río Frío, Ortigosa del Monte, Palazuelos, Valdeprados, y luego, bueno, pues teníamos algún municipio más que han dejado de serlo, como lo dejaron de ser hace ya mucho tiempo, como Fuentemilanos, Madrona, Perogordo, no creo que se me olvide ninguno, Toria, Revenga, bueno, pues estas localidades que en su día formaban el sesmo de San Millán como municipios y ahora lo forman pues como municipios incorporados a la ciudad. Precisamente la iglesia de San Millán fue la primera sede de reuniones de los sesmeros de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Pues estamos delante de la iglesia de San Millán, que es una iglesia románica emblemática de nuestra ciudad. Es como la pequeña catedral de Jaca, es el sueño y la añoranza de un rey, Alfonso I el Batallador, que es rey de Aragón, se casa con doña Urraca de Castilla, y le gustaba mucho Segovia y pasó bastantes temporadas aquí. Y añorando su catedral de Jaca, pues se construye en pequeño, pero con un gran parecido con esa catedral que él tanto deseaba. Durante un tiempo fue la residencia de los nobles linajes y alguno de ellos nació precisamente en este barrio. Creo recordar que en la calle de Aniceto Marinas, ahí enfrente. Luego después se pasó esa vinculación con los caballeros segovianos a la iglesia de San Juan, a los Zuluaga, a la iglesia de San Juan de los Caballeros. La primera sede de esta comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, nos tenemos que centrar en el 1071 y ya pertenecían a esta sede 2 capitanes de noble linaje que eran Díaz San y Fernán García. Todos conocemos su imagen porque están sobre la Puerta de Madrid, han sido reconstruidas, las originales se encuentran en el Centro Didáctico de la Judería. Como ven, es un templo bellísimo que se apoya sobre otro anterior de estilo mozárabe, del cual conservamos la torre. Aquí tenían lugar esos concejos que eran reuniones de estos hombres libres en torno a villas o ciudades amuralladas, y también podemos apreciar que Segovia cuenta con una gran muralla, 5 puertas y 8 portillos. Pero curiosamente nos encontramos en el arrabal, es decir, fuera de esta ciudad amurallada. Es curioso esos documentos que nos hablan que aquí había milicias de Quiñones, que eran gente que protegía durante la misa a los parroquianos que celebraban la misa, y había 4 milicias de Quiñones en la ciudad de Segovia, de 25 hombres cada una. Las 3 dentro de la ciudad amurallada eran todas la del lado sur, San Andrés, San Martín y San Juan, y la 4ª curiosamente era esta, con lo cual pues se prueba que los nobles linajes también se reunían en su inicio en este templo, que luego fue modificado, construido por ese segundo marido de doña Urraca de Castilla, hija del rey que en el 1088 reconquista Segovia y manda a su primer marido, al primer marido de su hija, Raimundo de Borgoña, reconstruir esa magnífica muralla con la que cuenta Segovia actualmente. Se reunían en esos atrios que, aunque la iglesia se construye entre el 1111 y 1126, son los atrios los que sirven de lugar de reunión, también de enterramiento, sirven para pues, transacciones de compraventa, han servido a lo largo de la historia para muchas funciones, debido a que en Segovia, como decía el refrán, Segovia contaba con 9 meses de invierno y 3 de infierno. Por eso las iglesias normalmente tienen 2 atrios, uno al lado sur, como ahora, que como en el frío que tenemos hoy, el sol calienta, y los atrios, como servían de lugares de reunión, pues con el sol siempre es mucho más agradable. Y el del lado norte, que sería al otro lado de la iglesia, pues se construye principalmente
para el verano, ese fuerte calor que hacía. Ahora la climatología ha cambiado y lógicamente pues también a pesar de que ya no se reúnen los concejos, porque veremos que hay distintas sedes a lo largo de la historia, sí que al final de la misa muchos parroquianos se siguen reuniendo para hablar de los asuntos propios de cada familia. Con estas reuniones lo que hacían eran los asuntos del concejo de la comunidad de Ciudad y Tierra. Luego aparte había otras comunidades como las de Villa y Tierra. En Segovia son conocidas la de Villa y Tierra de Sepúlveda, de Coca, de Cuéllar, de Pedraza, pero eran para tratar pues, reparticiones y, bueno, como bien nos han explicado en otros programas, pues era la forma que tenían de distribuir el territorio y de, bueno, que esas ganancias que daba la tierra, pues repartirlas entre las personas que vivían en estas ciudades o en estas villas. Con una superficie de 328 kilómetros cuadrados, San Millán se localiza entre la ciudad de Segovia y los sesmos que limitan con la Sierra de Guadarrama. Como ocurre con prácticamente la mayoría de los sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, San Millán se dividió en cuadrillas con el fin de mejorar la gestión y la recaudación fiscal. La que mayor superficie abarcaba era la cuadrilla de Valverde, que recogía más de 128 kilómetros cuadrados de la totalidad del sesmo. Concretamente se encuentran dentro de esta los municipios de Valverde del Majano, además cabeza del sesmo, Garcillán, Anaya, Martín Miguel, Juarros de Riomoros, Abades y el despoblado de Perocoso. Valverde del Majano, que es el que da nombre a la cuadrilla, Anaya, Garcillán, Juarros de Riomoros, Abades. De esta cuadrilla se conservan documentos de las ordenanzas que prueban que tenían potestad en determinadas materias concedidas por la propia ciudad. Las cuadrillas tenían una cierta autonomía para darse sus propias normas de convivencia. Estas ordenanzas fueron encontradas por un librero madrileño, don Julián de San Pelayo, en el siglo XIX, en un librero de viejo en Italia. Le parecieron muy interesantes, no son las únicas porque en el siglo XVI hay bastantes muy parecidas a ellas, pero le parecieron muy curiosas. Entonces las publica y le hace un regalo a don Antonio Cánovas del Castillo, un importante político de la época de la segunda mitad del siglo XIX, del último cuarto del siglo XIX, y al mismo tiempo un gran historiador. Estas ordenanzas que fueron creadas en esta cuadrilla de Valverde en mayo de 1538, hacen referencia a cómo se deben organizar las bodas y cómo deben ser los ajuares que llevan las mujeres solteras a sus matrimonios. Lo que se quiere es limitar el lujo y la ostentación de las bodas, que a veces llegaban a arruinar hasta las propias familias. ¿Qué se dice en las ordenanzas? Pues se recomienda al alcalde en cuyo pueblo haya una boda que el día anterior, o sea el sábado, porque las bodas eran en domingo, visite la casa donde se va a celebrar el banquete y en esa casa vigile a ver cómo está el pan que van a comer los invitados, y vigile la carne y vigile el vino que se va a consumir. Al día siguiente el señor alcalde tiene que estar a la puerta de la iglesia y después en la puerta también donde se va a celebrar el banquete y tiene que impedir que entren los del pueblo donde se celebra la boda, tienen que dejar primero entrar a los invitados de otros pueblos de la cuadrilla y después entran los del lugar. Después, ya en el interior, tiene que vigilar que no se cuele nadie, podríamos decir, que no se meta ninguna a comer sin ser invitado. Tiene que vigilar también que los que estén asistiendo al convite hagan el consiguiente regalo o entrega de dinero a los contrayentes. Tiene que vigilar que los padres no celebren un segundo banquete el lunes después del banquete del domingo. Solamente pueden invitar a aquellas personas que son fuera de la cuadrilla, o sea, fuera del pueblo donde está celebrando la boda. Está prohibido y además todo esto es con el pago de 60 maravedíes
O sea, cada incurrencia que hagan, cada desvío que hagan, por ejemplo, de esto, pues están obligados a pagar 60 maravedíes. Se dice que la mujer no puede llevar seda en las telas de sus camisones, de sus gorgueras, de sus cuellos, ni tiene que llevar paños mayores. Paños mayores se hace referencia a los paños de Londres, tal vez para evitar un poco la competencia con los paños segovianos o a los paños de Contré. También hace referencia a que no pueden llevar joyas por valor de más de 22 reales de plata. O sea, no pueden llevar zarcillos de plata por valor de 22 reales, ni tampoco pueden llevar sartales, collares por valor de más de 22 reales. La mujer que lo lleve será castigada también con 60 reales. En la parte cercana a la Sierra de Guadarrama se sitúan las otras 3 cuadrillas: Maderón, La Losa y Ontoria. La de Maderón es la segunda por superficie e incluía a los municipios de Madrona, Valdeprados y Fuentemilanos y los despoblados de Cristóbales, Escobar, Valsequilla y Bernuy de Riomilano. La cuadrilla de Maderón, Madrona, que también se denomina de Diego Arias, la familia de los Arias Dávila fue una familia muy importante de Segovia y debido a su colaboración con el rey Enrique IV recibió importantes propiedades, sobre todo en esta cuadrilla, de tal manera que por esa razón se le denomina con el nombre de Diego Arias también a la cuadrilla de Maderón. Comprende una serie de pueblos como es Valdeprados, al que se le ha incorporado el caserío de Guijasalvas, que fue una antigua aldea del sesmo de San Martín. Sigue siendo aldea de San Martín, pero ya digo, incorporada al pueblo de Valdeprados. En este pueblo de Valdeprados se levanta el torreón de la familia de los condes de Puño en Rostro, de los Arias Dávila, que se conoce con el nombre del torreón del caballo moreno, porque hay una leyenda que dice que Diego Arias regala a su hijo un caballo negro que le ponen herraduras de oro y que le dice que puede empezar a correr con él y que donde se pare el caballo ese lugar será su señorío, será de su propiedad, y donde cae el caballo extenuado es precisamente en Valdeprados. Madrona, junto con Fuentemilanos y junto con Torredondo, que forman parte de esta cuadrilla, actualmente pertenecen a la ciudad de Segovia como barrios incorporados. Son pueblos que viven en parte de la agricultura, pero también de otras actividades vinculadas a la ciudad de Segovia. Torredondo viene del nombre de, de Otero, Otero Redondo, porque tiene un montículo que es el resto de la erosión en esa zona, que es el Cerro del Trigo. Y en torno al Cerro del Trigo hay también una leyenda de un avaro de Torredondo, de este pueblo, que no daba nada a los pobres, y en cierta ocasión se presenta a Jesús disfrazado de pobre y le dice que le dé un poco de trigo, que tiene un gran montón en la era, y el otro le dice que no tiene nada, que lo que hay en la era es paja. Y entonces cuenta la leyenda que inmediatamente todo se transformó en tierra. El cerro que tenían de paja es lo que se llama el Cerro de la Paja, que está coincidiendo con el caserío de Abadejos, y el cerro donde se asienta la parecida es el Cerro del Tamo. Todos los aperos que tenían, cuenta la leyenda, en las eras se transformaron en piedra, los trillos, las medias panegas, etc. Estos digo que son los pueblos de la cuadrilla de Maderón. La de La Losa es la tercera de las cuadrillas en cuanto a tamaño de los terrenos gestionados e incluye a los municipios de La Losa y Ortigosa del Monte y a los despoblados de Tajuña y Matamanzano. La cuadrilla de La Losa está formada por 2 pueblos, La Losa y Ortigosa. Mientras la cuadrilla de Ontoria, la menor por superficie, incluye a Navas de Riofrío, Revenga y los despoblados de Palazuelos, con Rosales y el Palacio de Torredondo. Aparte de Revenga y Ontoria, está también Navas de Riofrío, que tenía y todavía conserva restos de los charcones donde se lavaba la lana, y el otro pueblo es Palazuelos.
San Millán fue uno de los sesmos más ricos de la tierra de Segovia, tal y como recoge a finales del siglo XVI la Declaración de Pueblos de la Tierra y Jurisdicción de Segovia de Diego de Sandoval. En este se recogía mucho pan y en algunos de ellos se hacían y labraban paños. La labor ganadera se concentraba fundamentalmente en los pueblos cercanos a la Sierra de Guadarrama por la mayor abundancia y calidad de los pastos en estas zonas. Es a partir del siglo XVIII cuando proliferan de forma importante los esquileos en el sesmo de San Millán, ya que además de las cabezas existentes en la zona, se esquilaba el ganado trashumante que se trasladaba destino a los pastos del norte. Se repite Es reseñable que a mediados del siglo XVIII hubiera 39 esquileos a orillas de la cañada de la Vera de la Sierra, en los que se esquilaban más de 700.000 cabezas lanares al año. Supone que un cuarto del total de la población ovina del país se esquilaba en estas instalaciones, fundamentalmente entre los meses de mayo y junio. El esquileo de Iturbieta o de Santillana, ubicado en el término municipal de Revenga, fue uno de los más importantes de la época. La mayor parte de los esquileos que se van a crear en el sesmo de San Millán son del siglo XVIII, aunque hay algunas referencias, por ejemplo, con respecto al esquileo de la Losa del año 1515. Estos esquileos se reforman fundamentalmente los que ya existían, ya digo, en el siglo XVIII, y también los nuevos van a aparecer en el siglo XVIII. Los más importantes son el de la Losa que actualmente aparece desmantelado. Las maderas de ese esquileo han servido sobre todo para la reconstrucción de la iglesia de Valverde, destruida por el fuego en el año 1897, que es un dato que lo encontré en el archivo diocesano. Otro esquileo importante es el de Ortigosa del Monte, que también es del siglo XVIII, y algo posterior a la creación del esquileo es el lavadero que se creó aprovechando las aguas del río Milanillos. Y el esquileo más importante, sin duda, del sesmo de San Millán es el de Iturbieta o el de Santillana. Es una obra que construye en el año 1745 el marqués de Iturbieta y podríamos decir, es el esquileo más pedagógico de todos los que existan, aunque está en un estado realmente ruinoso. En él se pueden ver lo que era la sala de esquila, que se denomina el rancho, después las salas donde se amontonaban los vellones que cogían los recibidores, que se llaman las lonjas, y estaba el sudadero o el bache, que era donde las ovejas se apretaban de forma que sudaban y se deshacía la mugre o la grasa que tenía la lana, y de esa manera podían ser esquiladas mucho mejor. Este esquileo pues fue desamortizado, perteneció a una familia segoviana que lo utilizó como encerradero de ganado y actualmente está completamente en ruinas. Fruto de esta actividad surgía además la producción de paños y la elaboración de derivados relacionados con la lana de las ovejas, mientras en las localidades incluidas en la campiña los vecinos basaban su forma de vida en la labor agrícola. La cuadrilla de la campiña, un terreno completamente distinto, un terreno llano, profundo, arcilloso, muy apto para la agricultura, o sea, buenos productores de trigo y cebada. El transporte de mercancías también generaba una vía de negocio, sobre todo en cuadrillas como la de Ontoria. La cuadrilla de Ontoria está formada por algún pueblo más, Ontoria, Revenga. De Revenga, por ejemplo, en el catastro aparece un gran número de sus habitantes dedicados al transporte de mercancía. Las principales mercancías eran la lana que se llevaba desde los esquileos, a los lavaderos, por ejemplo, al lavadero de Navas de Río Frío, que tenía un importante también lavadero, o la madera que se llevaba a los hornos para la fabricación del cristal en la fábrica de la granja. Una de las peculiaridades del sesmo de San Millán es posiblemente una mayor vinculación económica con la ciudad de Segovia.
Por ello, mostraba un incipiente crecimiento entre 1481 y 1501 y una gran crisis precisamente en los momentos en los que la ciudad atravesaba estos periodos, que tuvieron un momento destacado entre 1504 y 1507. El sesmo de San Millán, como yo creo que también como el resto de sesmos que componen la comunidad de la Ciudad y Tierra, su gente pues era gente del campo, gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, a oficios que quizás ahora ya bueno, pues han desaparecido, como los tratantes de pieles, los tratantes de lanas. Bueno, todo esto lamentablemente ha desaparecido, ¿no? Pero la mayoría de los pueblos que componen el sesmo, en su gran mayor parte, pues eran agricultores, ganaderos, y aquellos oficios que antiguamente había, como jalateros y oficios que, como te decía antes, se han perdido, ¿no? Pero la mayoría gente del campo y gente que trabajaba al campo. Es un sesmo que está muy próximo a la ciudad, entonces está muy vinculado a lo que la ciudad, a cómo vive la ciudad. Si la ciudad vive bien, el sesmo de San Millán progresa, y si es un momento de decadencia, como puede ser el siglo XVII, pues la mayor parte de las aldeas y de las villas del sesmo se hunden también con la ciudad. Tiene una característica este sesmo, y es que está formado de dos partes. Una parte que está relacionada con la sierra, es la parte de la sierra y las inmediaciones de ella, y luego otra parte de la campiña. Es como si la ciudad hubiera querido tomar de las dos partes. La sierra le proporciona la madera, le proporciona el agua, le proporciona la hierba para sus caballos, para su caballería villana, pero luego después necesita también el pan, y el pan se lo da, por ejemplo, los pueblos que forman la cuadrilla de Valverde. El siglo XVI es el siglo de prosperidad de este sesmo, como lo es también de la ciudad de Segovia. Es la época de la gran fabricación de paños, de esos ricos paños que decían el segoviano hila fino, porque la calidad de nuestros paños era inmejorable. Pues esa prosperidad se debe sobre todo al transcurso de los ganados por esta cañada. Y ya digo que el siglo XVI es el siglo de prosperidad, cosa que no ocurrirá en el siglo XVII. La crisis demográfica del año 1599 va a hundir a la población segoviana. Se supone que mueren unos 12.000 habitantes de la ciudad. Y no solamente eso, sino que empieza también la crisis de los paños. El momento difícil que empieza a sufrir Segovia es a partir de la crisis demográfica de 1599. La ciudad pierde, según algunos, la mitad de su población. En los últimos estudios parece ser que son unos 12.000. Y a partir de ese momento también empieza la crisis económica. Nuestros paños se encuentran en la competencia de los paños flamencos, de los paños ingleses, y nuestros tejidos empiezan a venderse peor. Sin embargo, a pesar de lo que se pensaba que la crisis empieza en el 99, parece ser, según los últimos estudios y lo que yo he estado viendo, por ejemplo, en Valverde, del pueblo de Valverde, la crisis cuando realmente empieza es a partir de los años 30, 1630. Y se debe sobre todo a que en los años posteriores a 1599, los huecos quedados por la población que fallece se cubren con otros inmigrantes que vienen a cubrir los puestos. Pero a partir de la crisis de 1630, la población ya no se queda aquí, ya no viene población, sino todo lo contrario, mucha gente emigra hacia el sur. Entonces la población empieza a sentir, ya digo, una crisis demográfica intensa, porque hay unas malas cosechas y una gran mortalidad, y ya no se recupera durante el siglo XVII. La tierra se recupera en el siglo XVIII, pero la ciudad prácticamente hasta mediados de los años 50 del siglo XX no vuelve a tener una población similar a la que había tenido en el año 1599. En el año 1599 la peste fue tan grave, y no solamente en Segovia, sino también en los pueblos del entorno, que en agosto, pensando que iba a acabar con toda la población segoviana, el Ayuntamiento de Segovia decide crear el voto a San Roque. Por ejemplo, en Valverde también he encontrado cómo el pueblo
pidiendo el favor de que desaparezca también la enfermedad, mandan a un escultor de Segovia que esculpa una estatua del señor San Roque para ser expuesta en el templo de la localidad. O sea, fue bastante dura. Sin embargo, en los pueblos de la sierra, que es de lo que estábamos diciendo, que la ganadería es muy importante, parece ser que la verdadera crisis llega a partir del año 1680. 1680 porque son unos años de muy malas cosechas, pero también de unos años donde no hay hierba. Entonces, gran parte del ganado se pierde, gran parte del ganado muere. Y aparte de eso, es el momento de la gran devaluación económica que se produce durante el reinado del rey Carlos II. Y veremos cómo esto va a perjudicar sobre todo a los ganaderos que venden sus productos en el mercado, y la devaluación les perjudica. Hay otra razón que puede influir, y es que muchos ganaderos, sobre todo grandes ganaderos de cabañas, como puede ser pues, el Marqués de Perales, el Marqués de Iturbieta, que viven en Madrid, que trabajan en Madrid o bueno, tienen sus palacios en Madrid, se trasladan como vecinos mañeros a la provincia de Segovia, porque eso les da la posibilidad de aprovecharse también de los pastos comunales, de nuestros montes y de nuestros ejidos, nuestros baldíos. Entonces vamos a encontrar cómo esos pequeños ganaderos que existían y que podían formar una cabaña y practicar la transhumancia, pues muchos de ellos desaparecen y se van a convertir en simples pastores, y pastores que ya no diezman, por ejemplo, no aparecen en los libros de Tazmías pagando los diezmos a la iglesia, sino que ya digo que son simples trabajadores, simples obreros. En una de las crisis, el propio Felipe III tuvo que intervenir y ayudar a los vecinos de Valverde, que al no ser propietarios de terrenos y vivir de un jornal, llegan a morir de hambre. Cuando se paraliza la actividad por la epidemia de peste, pues esta gente se muere de hambre, y el concejo tiene que pedir un préstamo, un censo, que es de tal cantidad que tiene que pedir permiso al rey Felipe III. En el año 1602 vemos que el rey le dice: sé que ese pueblo tiene 300 vecinos, todavía no tiene 300 vecinos Valverde en la actualidad, sé que tiene 300 vecinos, que está pasando por mucha necesidad, y le permito que puedan pedir ese censo para poder solucionar ese problema. En el año 1811, que hay un vecindario, aparecen 41 panaderos abasteciendo a Segovia. No solamente, podríamos decir, en épocas dificultosas, donde sacan el trigo de la alhóndiga o del pósito para fabricar pan, también fabrican pan con motivo de los grandes acontecimientos de la ciudad. En el año 1613, cuando se inaugura el santuario de la Virgen de la Fuencisla, cuando se celebran bodas, cuando se celebran, quiero decir, festejos taurinos, pues también, como viene mucha población de fuera, pues vemos cómo se les invita a los panaderos valverdanos a que fabriquen más pan. Lo venden en las parroquias, o sea, en los barrios. Por ejemplo, su lugar de mayor venta es en la calle Ancha, que es la actual calle Colón. Ahí tienen unos puestos, y vemos como pues, la mayor parte del pueblo está vinculado a esta actividad hasta bien entrado el siglo XX, que lo traen a las tabernas, a los mesones y también a los conventos. En el molino que muelen los valverdanos, o es en el molino de Carrascal, que es de la familia de los Gómez de Porras, o en el molino de Lobones. Lobones es un agregado de Valverde muy curioso, porque en lo religioso pertenece a Valseca. En cuanto a la comunidad, pertenece al sesmo de Santa Eulalia, está ligado a Ontanares, y desde el punto de vista político pertenece a la jurisdicción de Valverde. Y es un agregado que perteneció a la familia de los Cáceres y que a partir del siglo XVIII pertenece a la familia, o está ligado a la familia, a los marqueses de Castellanos. Por el hecho de ubicarse en el Alfoz de Segovia, en los terrenos del sesmo de San Millán, se registraban numerosos conflictos con la Iglesia y la nobleza, que ansiaron en numerosas ocasiones sus terrenos. Era una forma de garantizar el abastecimiento a buen precio para la capital.
Tal y como recoge la historiadora María Senjo a fines del siglo XV, los terrenos de este sesmo fueron objeto de la apetencia de algunos de los más destacados miembros de la oligarquía urbana de Segovia. Así, en 1486, a petición del concejo de Garcillán, se manda a Alfonso de Contreras que restituya ciertos términos tomados y vendidos por él en este lugar. Dentro de la cuadrilla de Valverde, también la localidad de Anaya protesta en 1487 por los robos y daños causados por la viuda de Alonso de Contreras. El interés de la familia Contreras en las tierras de la cuadrilla de Valverde también alcanza al término de Martín Miguel. De hecho, se mandó comisión al corregidor de Segovia para que obligase a la viuda de Alonso de Contreras para que devolviera los términos que había ocupado en Martín Miguel. En Ontoria se registraban pleitos con Diego de Peralta, vecino de Segovia, por ciertos términos. Junto con el sesmo de San Martín, el sesmo de San Millán mantuvo además pleitos ante el Concejo Real con los vecinos del Espinar por razón de términos. En la cuadrilla de Valverde es el ansia tanto de la Iglesia, del Obispado de Segovia, como de los señores de la nobleza segoviana, es de apoderarse de los terrenos del entorno de Segovia. Por ejemplo, en el caso de Valverde, el 52% de la tierra cultivable de Valverde lo tiene la catedral, lo tiene el obispado, y otra gran parte lo tiene la nobleza y lo tiene también los conventos e instituciones de carácter religioso de la ciudad. De tal manera que solamente en el catastro del Marqués de la Ensenada el 17% de la tierra es propiedad de los habitantes de Valverde, que actúan fundamentalmente como arrendatarios. Es muy extraño ver cómo hay un labrador que a lo mejor tiene 2 parejas de bueyes, para bueyes de arada, y sin embargo a lo mejor no tiene tierra, o tiene 1 o 2 obradas. Y esa es la razón de que estos pueblos pues no solo se dediquen a la agricultura, sino que se dediquen a una actividad que es a la preparación de la lana, que también lo hacen en los pueblos de la sierra. O sea, en los pueblos del sesmo de San Millán se carda, se hila la lana, se la prepara después para los mercaderes de Segovia, que después la terminan de elaborar en la ciudad. Que estas comunidades de villa y tierra no dependían ni de ningún noble, de ningún señor, sino siempre directamente de los reyes. Como tal, los propios reyes a veces tomaban decisiones que eran contrarias a los intereses de las comunidades, pero a las que era muy difícil oponerse. Sabemos y conocemos de algunas de estas propiedades que la comunidad ha ido perdiendo, y os puedo citar algunas de ellas, como ocurrió que os dije antes que el sesmo de Valdemoro había sido cedido por los reyes católicos a algunos de los nobles que le habían ayudado, concretamente a quien fuera alcaide de la Alcázar de Segovia, cosas que hemos visto y conocido recientemente en esta serie televisiva que están poniendo de la reina Isabel. Conocerán también los habitantes de Valverde y de la comunidad en general como un territorio muy conocido en la provincia de Segovia, como es lo que se llama el llamado Campo Azálvaro, fue también vendido, así como otras muchas propiedades, cuando se produjo la desamortización de los bienes tanto de la Iglesia como de algunas de estas comunidades. Pero por no incidir demasiado en estas pérdidas, podemos recordar cómo más recientemente, ya en nuestro siglo, bueno, en el anterior más bien, los pinares de Balsaín, con motivo de haber sido cedidos por la corona a lo que hoy se conoce como parques nacionales, se inició algún movimiento de querer recuperarlos para la comunidad por la importancia que tienen económica y medioambientalmente hablando. No fue posible y bueno, quizá en algún otro momento se vuelva a intentar por la comunidad recuperar estos bienes, pero será bastante difícil poderle recuperar. El siglo XVII supuso además la venta de varios de estos municipios ya convertidos en villazgos ante las necesidades económicas del propio rey Felipe IV. ¿Por qué en el siglo XVII se venden tantos debido a la crisis económica? El rey Felipe IV tiene tanta necesidad de dinero que vende todo lo habido y por haber, todo lo habido y por haber, hasta quiere, por ejemplo, no vender, pero sí ceder, como lo habían hecho los reyes católicos, a los marqueses de Moya, pues
En el caso del sesmo de San Millán y también de la Trinidad y el de San Mártir, en el año 1541 quiere compensar los servicios que ha prestado el marqués de Leganés. Y este señor, que había sido gobernador de los Países Bajos, parece ser pues, que había hecho bastantes cosas por España y por el rey Felipe IV. El rey Felipe IV le quiere compensar con 500 vasallos. En el caso de los marqueses de Moya había sido 1200 y entonces perdemos el sesmo de Valdemoro, perdón, sí, el sesmo de Valdemoro. En este caso, las aldeas que quiere regalarle son las aldeas de Zarzuela del Monte, Zarzuela, Navas de Zarzuela, que es Navas de San Antonio, estos del sesmo de San Martín, del sesmo de la Trinidad es Marazuleja y del sesmo de San Millán son La Losa, Ortigosa, Valverde y Martín Miguel. Precisamente el abogado e historiador segoviano Manuel González Herrero, que hoy da nombre al Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, ha sido uno de los que más ha reivindicado la devolución de los terrenos expoliados por imposición real y conoció hasta el último rincón de la tierra de Segovia. En relación con el sesmo de San Millán y con nuestra cabecera de Valverde del Majano, no puedo olvidarme de su presencia en esta localidad del fallecido don Manuel González Herrero, ilustre abogado e insigne escritor, muy documentado y conocedor de toda la historia de la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. En varias ocasiones, fuera con motivo de alguna conferencia o con pregón de las fiestas, ha estado en nuestra localidad contándonos algunas de estas cosas que yo recuerdo ahora, por supuesto con mucha más precisión, porque el rigor histórico de don Manuel no es ni comparable con lo que yo pueda saber sobre la comunidad. Son varios los libros que escribió y en ellos reivindicó en muchas ocasiones también todas aquellas posesiones que la comunidad de Villa y Tierra ha ido perdiendo, como decíamos antes, como consecuencia de la actuación de los reyes de España. Y es que estas comunidades de Villa y Tierra no dependían ni de ningún noble, de ningún señor, sino siempre directamente de los reyes. Como tal, los propios reyes a veces tomaban decisiones que eran contrarias a los intereses de las comunidades, pero a las que era muy difícil oponerse. Sabemos y conocemos de algunas de estas propiedades que la comunidad ha ido perdiendo. Además, este sesmo veía nacer al dulzainero, símbolo de la recuperación de gran parte de la cultura musical castellana, Agapito Marazuela Albornoz, del que el propio Manuel González Herrero escribía su biografía. El sesmo de San Millán tiene, y Valverde concretamente, el honor de haber visto nacer aquí personajes importantes, como se citan en casi todos los documentos de Valverde del Majano, como son efectivamente el folclorista Agapito Marazuela Albornoz, nacido en esta localidad y que, aparte de ser un enamorado de la guitarra y la dulzaina y ser realmente uno de los que mejor interpretan la música castellana con estos instrumentos, tiene el enorme valor de haber recuperado cientos y cientos de canciones y músicas, no solo de la comunidad de la ciudad y tierra de Segovia, sino de todas esas otras comunidades que hemos dicho ahora, y recopiladas, que ahora ha tenido una nueva reedición en ese cancionero castellano, están sirviendo de base y documento para que muchos otros conocedores y, digamos, intérpretes de la música puedan educarse con ella y aprender y, digamos, reforzar esos lazos que el folclore tiene con la cultura en general y con la castellana en particular. Al morir se convirtió en lo que estaba llamado a ser un símbolo de la identidad cultural segoviana y más ampliamente yo diría castellana. Agapito fue un símbolo, no solamente por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Un símbolo de identidad castellana, un símbolo de los valores nuestros y un símbolo de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo y de congruencia, de integridad, en fin, toda una suma de valores que es precisamente lo que ahora, de lo que ahora estamos tan necesitados. Puso de manifiesto que el castellano era un hombre que también sabía cantar y deshizo un mito que se había fabricado en torno a la generación del 98, habiendo imaginado una Castilla átona, plana, ¿no? Sin danzas ni canciones. Así la dibujó Antonio Machado, tan acertado en otras cosas, pero no precisamente en este aspecto.
Marazuela lo que hizo fue romper ese mito al aportar a la cultura castellana el cancionero, su cancionero, que fue fruto de un trabajo personal y que no solamente derrumbó un mito, sino que abrió muchas puertas. Por tanto, tanto por su testimonio vital como por su aportación a la cultura de Castilla, Agapito es uno de los grandes representantes de nuestra identidad cultural en Segovia y en Castilla. Él solía decir que nunca te va a preguntar nadie cuántas veces has repetido este pasaje, este arpegio, este acorde, esta frase de la melodía, nunca. Pero sí se van a recordar si ha salido bien o mal. Por tanto, era muy riguroso y no admitía las obras a medio hacer. Su quehacer era solamente compatible con la excelencia y la perfección. Era muy exigente consigo mismo y con los demás. Un músico extraordinario. Parece casi increíble que en las condiciones en que tuvo que estudiar se hubiera podido desarrollar como músico, porque ya en la niñez sufrió una enfermedad muy grave que le provocó la pérdida prácticamente de la visión. Se le visceró uno de los ojos, un globo ocular, y el otro pues quedó medio ciego con una catarata ya a la edad de 8 años. Esto fue como consecuencia de una meningitis que, como él solía decir, le atacó la vista. En fin, y tuvo la suerte de que un profesor de solfeo de la Academia de Música, de la banda de música, perdón, de la Academia de Artillería, pues le hiciera en una, como diríamos, pizarra muy grande, le dibujara un pentagrama pues multiplicado por 5, por 6 o por 7, y ahí le dibujaba las fusas, las semifusas, y de esta manera fue como empezó a aprender folclore, primero música y luego desarrollar su carrera como folclorista. Estamos hablando de los 8 años. Fue un músico autodidacta, tuvo profesores pero ningún gran maestro. Él aprendió de unos y de otros, pero realmente él se forjó a sí mismo. Es la historia de una lucha por la supervivencia, por la superación, con solamente un amigo a su lado, que era su perseverancia, su constancia, su fuerza más allá casi de lo humano. Agapito no fue a la escuela y apenas pudo leer, porque es que realmente era un semiciego y entonces no había el método Bradley. Y por tanto hablaba con una naturalidad, una sencillez que los que hemos estudiado, entre comillas, pues no hemos tenido la oportunidad de hablar de la misma manera, ¿verdad? La característica fundamental de Marazuela, junto con su gran humanidad, fue la sencillez. La presencia de Marazuela, su conciencia y su capacidad para hacer lo que hizo, impidió que desapareciera una gran parte de nuestro tesoro musical folclórico en la provincia de Segovia, en parte de la provincia de Valladolid, de Palencia y de Ávila, que fue el territorio natural donde él desarrolló su actividad como folclorista, como músico y como recopilador. Esto yo creo que fue su contribución. Es decir, si Agapito no hubiera existido, una gran parte de lo que hay aquí hubiera sido de imposible recuperación. Otra parte, pues probablemente sí, posteriormente. El empresario Nicomedes García es otro de los grandes nombres que proceden de este sesmo, fundador de marcas como Anís Castellana, Whisky Dick o la empresa de autobuses Autorres, entre otras. Su recuerdo perdura a través de una fundación que lleva su nombre y el polígono industrial en su pueblo natal. Me gustaría citar también a otros personajes importantes que han tenido una gran trascendencia en la vida cultural y económica de Valverde, como son el caso, lógicamente, de Monseñor Ayuso Marazuela, en este caso un insigne teólogo, y por supuesto de don Nicomedes García, que como fundador del polígono que lleva su nombre, pues ha sido una de las bases que no podemos olvidar del renacimiento económico de Valverde de Májara. El eclesiástico Monseñor Teófilo Ayuso Marazuela, el filósofo Francisco García Ayuso, el escritor Lorenzo García Huerta, el creador de la familia Paniora, Manuel Frutos Huerta, son otros de los nombres de personajes que han pasado a la historia y que proceden del sesmo de San Millán. El 16 de octubre recorreremos el sesmo de Lozoya.